Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Es el lunes de la séptima semana de Pascua. Hemos vivido la ascensión del Señor y vamos camino a celebrar Pentecostés el próximo domingo. Con esta alegría de Jesús que ha bajado del cielo, que ha dado su vida en su pasión y muerte, ha resucitado, ha caminado con los apóstoles 40 días y con discípulos a los cuales se les ha aparecido real, vivo, con su presencia, con su cuerpo y con las llagas gloriosas llenas de luz, ahora que ya está vivo y que ha vencido la muerte, pues asciende al cielo. Y en este caminar de esta semana seguimos preparándonos entonces para la promesa de la venida del Espíritu Santo. Ya lo recibimos en nuestro bautismo, pero que en este tiempo con pleno conocimiento podamos actualizar su presencia en nosotros. Para ello vamos hoy a tomar la lectura en este proceso de preparación del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 29 al 33. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitan que te pregunten. Por ello creemos que saliste de Dios. Les contestó Jesús: ahora creen. Pues miren, está para llegar la hora, mejor ya ha llegado, en que se dispersarán cada cual por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo porque conmigo está el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la gracia precisamente del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones con tu presencia, llena a todos los fieles que te buscan y que te aman. La fuerza de tu divino amor, envía tu Espíritu y todo será creado, y repuebla, renueva la faz de la tierra, renueva tu presencia en nosotros, que te podamos sentir y vivir en ti, con tu gracia, con tus dones, y podamos preparar el corazón para actualizar esta morada tuya en nosotros. Amén. A ver, siempre decimos que volvamos a tomar el texto una, dos, tres veces más. ¿Qué dice el texto como tal? Es el primer movimiento de nuestra lectura orante. Las palabras, el párrafo, los párrafos, las expresiones, ¿qué dicen como tal? Capítulo 16, según San Juan, versículos 29 al 33. ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús? ¿Cómo responde Jesús? ¿Cuáles son las expresiones que utiliza él? ¿Qué constatación les da? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué conoce él en el corazón de quién lo acompaña? ¿Para qué les ha dicho esto? Les vuelve a decir. ¿Qué va a pasar con ellos en el mundo y qué ha pasado con Jesús y el mundo? Qué bueno que miremos todos estos detalles. Como siempre, varias lecturas y después lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Seguimos en este contexto del capítulo 16 de Juan, donde se nos ha hablado toda una preparación. Jesús en una despedida, en un tono de despedida, invitándolos primero a que vivieran en el espíritu, en el amor fraterno. Después viene a mostrarles cómo vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, y hemos hablado ya mucho de aquello que los evangelios de los días anteriores nos han comentado. Llegamos a un punto donde estamos antes del capítulo 17, ya terminando el 16, y en esta situación, después de que Jesús les habló, hoy comienzan ellos diciendo: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones, dicen ellos, una expresión que utilizan. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitan que te preguntes, porque por ello creemos que saliste de Dios. Pues como si hubiera llegado un momento en que ellos, ya te comprendemos. Y entonces Jesús dice: bueno, ahora creen. Como quien dice, después de 3 años creen. Lleva hablándoles 3 años. Lleva mostrándoles obras del Padre, que son las que Él hace. Las palabras del Padre, que son las que Él dice. Han tenido unas revelaciones impresionantes.
los ha preparado para lo que sería su pasión y muerte. A mí me van a capturar, me van a tratar así, 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 me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. La última cena después de la institución de la Eucaristía y del mandamiento del amor fraterno es toda una promesa de la venida del Espíritu Santo, es toda una preparación para que no sientan miedo y tengan alegría y preparen el corazón. Y es una intimidad de amor la que él plantea en esa última despedida. Y resulta un momento en como que ellos dicen, es que ya entendemos. Y entonces, para que miremos a profundidad este evangelio, es bueno ver cómo en un contexto más amplio de esta afirmación de ellos, Jesús les dice, bueno, como quien dice ahora creen después de 3 años que les he venido hablando, pero Jesús les dice algo que no ha quedado aquí, pero que es el contexto de esta hablar íntimamente de Jesús con los suyos, y les dice, bueno, pues es que ya ha empezado a obrar en ustedes el pan que es Dios y el vino que es su sangre, que no ha brotado algún hombre y que les causa el primer estremecimiento de ser divinos. Entendamos algo aquí, para que nos expliquemos bien. Cuando Adán y Eva cayeron en su propio proyecto, que eso es tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal y no obedecer a Dios, tomaron y comieron de ese árbol. Porque fueron instigados por Satanás, que les dijo, serán como dioses en el conocimiento del bien y del mal. Y esa fue la trampa. Una decisión del hombre y de la mujer, de la humanidad, Adán y Eva representan la humanidad, de no querer caminar en la voluntad perfecta de Dios, de hacer su propio proyecto, y eso separó radicalmente, hubo una ruptura radical. Resulta que vino el Hijo del Hombre y vino Dios, Jesús, que ha tomado la humanidad y ha venido a dar un camino de volver a restablecer la condición humana con la cual Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No es que lleguemos a ser dioses de la misma esencia de Dios, tengamos claro eso, sino que el Dios nos vuelve a dar la capacidad de tenerlo dentro de nosotros, y eso se llama deificación. Y de esa manera es que acabábamos de escuchar algo de hacerlos divinos, pero no, ahí es donde Jesús viene a explicarlos, no como Jesús, no como se lo dijo Satanás a Adán y Eva, sino como yo se los digo. Porque ahora ellos tienen como una claridad porque están viviendo el primer estremecimiento de haber tomado el cuerpo y la sangre de Cristo. Es la primera comunión de ellos, perdónenme la expresión, la primera Eucaristía. Sí, y yo quiero que nos metamos como en esa realidad. Ya les ha dado su cuerpo y su sangre. Es normal, eso nunca había pasado. Habían compartido con él. Pero es que hay un milagro ya. Y ese milagro les permitió ese primer don del entendimiento de, ahora ya te comprendemos. Aclaró muchas cosas ahí en esta despedida. Pero aún así Jesús les está diciendo entonces que aún así lo recibieran, ellos se iban a dispersar y lo iban a dejar solo, aunque declara que él no está solo porque está con el Padre. Esa es como la forma que nos va narrando esta palabra. Además, Jesús quiere mostrarles que ellos, por esta entrega que va a pasar en la cruz, que es precedida por la última cena, la Eucaristía, ellos van a poder tomar del árbol de la vida, no ese árbol del conocimiento del bien y del mal que era el yo a ultranza, el separado de Dios, sino ahora Dios, que ha tomado la condición humana, ha sanado esa división y esa ruptura que habría creado Satanás con su instigación. Pues ahora el hombre y la mujer que han sido regenerados por esta entrega del misterio pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor, pueden tomar y comer, no del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya del árbol de la vida. ¿Y quién es el árbol de la vida? Jesucristo. ¿Dónde se manifiesta? En la cruz. Ese es el árbol de la vida. Y ahí está la presencia real de Jesús. Por eso Jesús les dijo, es el verdadero fruto del árbol del bien y de la vida. Quien se alimenta de él vence al mal y la muerte no tiene poder. Quien se alimenta de Jesús, quien ha recibido la Eucaristía, la muerte no tiene poder sobre él, siempre y cuando se persista y se permanezca en este verbo permanecer en el encuentro con Jesús. Por eso la necesidad de alimentarnos de Jesús, porque alimentarnos de Jesús nos trae la vida. Por eso entonces dice, quien coma de él vivirá para siempre y se convertirá en Dios en el reino divino, Dios con minúscula, es decir, deidificación puede tener una relación con Dios tan grande que empieza desde el bautismo porque somos templos de él, es que es muy grande.
Vuelvo y repito, no es idolatría de Dios con mayúscula, que nos volvemos dioses en esa forma como Satanás lo mostró al principio y por eso cayeron, que cada cual hizo como, es que yo soy tan lleno de sí mismo y que mis criterios son los válidos, y se apartaron de la voluntad de Dios y de los criterios de Dios. No, ahora dentro de la voluntad de Dios, que fue la que vino a mostrarnos Jesús, cómo se vive en la voluntad de Dios, así podemos acercarnos y a tener una intimidad tal con Dios que Él viene a morar en nosotros. Es Dios en nosotros, eso es impresionante. Y entonces, comprendiendo esto, Jesús les dijo, bueno, ustedes dicen ahorita, lo ven claro porque tienen esa presencia, y eso ha sido como ese primer momento de estremecimiento porque está obrando en ustedes mi presencia. Pero así todo, me van a abandonar y va a pasar esto y esto y esto. Y eso lo constatamos. Cuando llegó el momento más fuerte de la acechanza del mal, que estaba como dando sus últimas, como digo yo, sabía que iba a ser vencido, entonces trataba de hacer el mal más posible en un contexto de persecución que sufrió ahí Jesús, y ellos lo abandonaron. Después, cuando ya vino la pasión y muerte, con la resurrección, ellos volvieron y encontraron la paz en Jesús, tuvieron la alegría de haberlo resucitado, recibieron la fuerza del Espíritu, y ahí comprendieron esa fuerza que recibieron en la última cena. Y de ahí en adelante van a tener la fracción del pan y van a tener presencia real de Jesús. Ahora cada vez van a comprenderlo más. Ahora ya no solo van a necesitar aquellas comparaciones, que Jesús les hable en comparaciones como lo habló en las parábolas, sino que la presencia de Jesús en ellos, con la Eucaristía, con la fracción del pan, como los hermanos reunidos, van a tener la gracia de seguir evangelizando y llevando la presencia de Jesús. Y Jesús entonces les dice algo que es muy bonito y es parte ya de esta expresión final y central. Les he hablado esto para que encuentren la paz en mí. Les acaba de decir que así todo ellos tengan una claridad que están diciendo, así todo lo van a abandonar, pero Él no está solo porque está con el Padre. Esa es una realidad. Aunque sabemos porque Jesús mismo lo dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, en el cumplimiento del Salmo 22, pero más que ello es como Jesús, Él no tuvo pecado, pero cargó el pecado del mundo, sintió lo que significa separarse de Dios, aunque Él sabe que el Padre estaba ahí. Pero es una expresión del peso del pecado del mundo, lo que significa todo ese dolor de la humanidad que ha querido separarse de Dios. Él la siente. No es consecuencia porque Él no ha pecado de su vida. Su vida ha sido un sí rotundo a Dios. Pero sí trae la consecuencia de cargar el pecado del mundo y de vencerlo. Pero en esa lucha sabe lo que significa que un hombre se separe de Dios. Pues aquí Jesús sabe que el Padre ha estado con Él, aunque esa presencia fuerte de este peso del pecado del mundo, aunque los apóstoles digan que no, aunque todo Jerusalén en aquel momento estuviera gritando crucifícale, está unido al Padre. Y le dice a ellos, pues ustedes van a vivir este momento, les está hablando antes de que pase eso. Van a tener luchas en el mundo, entre esas, esa de ese día y otras muchas más cuando venga la evangelización. Por eso les dice, en el mundo tendrán luchas, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Expresión clarísima, hermosísima para terminar todo este recorrido del capítulo 16. Tendrán luchas en el mundo. Y ustedes y yo lo constatamos. Luchas hay de muchos estilos. Y en el mundo es porque no habla del globo terráqueo, habla de la actitud de Satanás que sigue instigando para que el hombre tenga desórdenes en todos los ámbitos de la vida. El mundo aquí significa como la jactancia de las riquezas, aquellos desórdenes del yo, los bienes y los afectos desde muchos puntos de vista, de esta tendencia que ha quedado ahí en el corazón, aunque ya Jesús la ha vencido y nos ha sanado, pero aquel que no quiere recibir la fuerza de Jesús tiene una tendencia y puede llevarse a los apetitos desordenados de vivir su vida sin límites y con las tendencias que muestra el mundo. Entonces por eso hoy yo les pregunto, ¿cuáles son las luchas suyas en el mundo? Dentro de esas luchas hay unas tentaciones. ¿Cuáles son esas tentaciones? Digamos que el mal conoce nuestros talones de Aquiles, nuestras debilidades. Y hay unos que combaten con vicios, con adicciones, con formas de ser, con arrogancia, con prepotencia, con soberbia, con ira, con lujuria, con pereza, con avaricia. Cada quien tiene un combate. Y hay una lucha en el mundo. Pero es que ya Jesús las ha vencido, aquellas tentaciones. Jesús venció al mal y a Satanás. Jesús ha vencido todo lo que le quita a usted la alegría de vivir. Y a mí. Y en ese corroborarnos hoy, yo he vencido al mundo, alegrémonos. Tengamos hoy una capacidad de comprender
que eso que a usted y a mí nos cuesta más de la vida, Jesús ya nos ha dado la fuerza de vencerlo, porque es Él dentro de nosotros, no nosotros solos, Él dentro de nosotros. Entonces, si usted como mamá vive dificultades en el mundo cotidiano por las actitudes de sus hijos, de su esposo, o viceversa, el esposo de la esposa, o de los hijos con los padres, todas esas relaciones familiares, en el mundo de hoy que hay muchas dificultades, Dios viene a darle la fuerza de tener la paz y de vivir en Él. Y de saber cómo ser mamá, cómo ser esposa, cómo ser esposo, cómo ser hijo, cómo ser padre. Cómo vivir en las luchas cotidianas del mundo que necesitamos de recursos para vivir, de la providencia para salir de deudas, de muchas cosas. Cómo Dios viene a cortar aquellas cosas que en el mundo han recibido nuestras antiguas generaciones, que vienen siendo como unos lazos intergeneracionales, y cómo le pedimos a Dios hoy que Él que ha vencido todo, podamos contar con aquellas iras que son muy de nuestras familias, con aquellas enseñanzas que son muy de las lujurias que recibieron de los hijos de los padres, o muy de la avaricia, o muy de ciertas actitudes que se han recibido por generaciones, o por hilos conductores, no de bien, sino de ciertas actitudes de familias que tienen algo muy reconcentrado en cuanto a pecados de soberbia, de altivez, de orgullo, de prepotencia, de tantas cosas que hay que vencer. Jesús ya las venció. Entonces, esta palabra nos dé a usted la fuerza de a mí de comprender que si recibimos a Jesús en la Eucaristía, así como ellos habían comulgado ese día, o sea, habían recibido el cuerpo y la sangre de Jesús, y eso ya les aclaraba y les dispersaba un poco la mente en aquellas dudas, pues cuánto ustedes y yo no hoy necesitamos diariamente la presencia de Jesús, comunión con Jesús en su cuerpo y en su sangre, para vencer el mundo. Cuánto no necesitamos al Espíritu Santo que se nos ha dado desde el bautismo, ha sido derramado en nuestros corazones con la fuerza en el Espíritu Santo, en el bautismo. Cuánto no necesitamos del Espíritu y sus dones para tener una sabiduría, y en esa sabiduría desenmascarar el mal y vencer el mundo, para tener fortaleza, para tener consejo, ciencia, piedad, temor de Dios, para tener los 7 dones, para que no andemos solo con nuestros propios criterios que a veces están muy llenos de nosotros mismos. Y precisamente se trata de vencer aquello que nos separa de Dios, porque cuando uno está tan lleno de sí mismo, pues viven unos criterios que pueden tener unas consecuencias, llenos de mucho mundo, y se nos pierde la paz. Por eso Jesús dice aquí hoy: les he hablado esto para que encuentren la paz en mí. A los apóstoles iban a tener esa persecución, después tuvieron más, pero fue tanta la fuerza de Jesús dentro de ellos que combatieron el día a día con alegría y con fuerza y con presencia de Jesús. ¿Qué hay en el mundo que hace que usted tenga que luchar? ¿O está sintiendo que no es capaz, que quiere tirar la toalla, o que hay algo que lo supera? Pues aquí hoy Jesús le dice: no tengan miedo. Yo sé que tienen luchas, claro, Dios nos conoce, pero yo he vencido al mundo. Si usted, mamá, papá, hijo, escúcheme hoy y pueda recibir esta gracia de Jesús, venciendo aquello que lo tiene dominado o dominada, venciendo aquellas actitudes de su esposo, esposa, hijos que parece que como que no comprende, aquellas actitudes que pasan en el trabajo, con compañeros, con situaciones como que dice esto está superior a mí, aquellas situaciones de sus sueños que no han sido cumplidos, de sus incertidumbres, de aquellas frustraciones de por qué la vida no se da como yo quiero, entonces esto es una lucha y entonces me está ganando. De aquellos que tienen la tentación del suicidio, que ha llegado a la vida por muchos vacíos y muchas situaciones como que no se ve un horizonte. Pues aquí hoy Jesús nos dice: yo he vencido al mundo, no tengan miedo. Solo en Él se encuentra esta paz, esta fuerza, y ustedes y yo podamos salir de vicios, de adicciones, de actitudes, de formas de ser que hemos permitido en nosotros, que nos tienen como atados y no nos dejan ser felices y no nos dejan tener como sentir esta victoria de Jesús que es verdadera sobre el pecado y la muerte. Tomemos el cuerpo y la sangre de Jesús del árbol de la vida, alimentémonos de Jesucristo en su cruz, pasión, muerte y resurrección, y llenémonos de la presencia del Espíritu. Con la fuerza y los dones de Él podemos todos los días luchar, las luchas cotidianas. Y viene la cruz y vienen momentos duros, claro, pero viene una fuerza de Jesús. Esa es la que está real y permanente hoy, la que Él les promete a los apóstoles,
Que no nos pase a ustedes y a mí como, sí, yo conozco a Dios, comulgo y tengo como la fuerza de Jesús, pero se nos queda muy en el intelecto y no perseveramos en el encuentro con Él y ahí sí vemos que, es que caí de tal forma y seguí en esto que me tiene a mí como anclado porque no fue Jesús dentro de mí, sino yo con mis fuerzas que creían que eran muchas y resulta que dejamos que necesitamos que Él obre en nosotros. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta enseñanza, por esta promesa, porque tú has vencido definitivamente al mundo y con ello a todas las actitudes y circunstancias y enseñanzas del ambiente cotidiano que hacen que no caminemos en tu voluntad. Hoy queremos decirte sí, queremos, como los apóstoles, decir, siento que te comprendo más hoy en este día, Señor, pero no dejes que caiga en mi lucha porque no son mis fuerzas, sino tú dentro de mí y de cada uno dentro de nosotros y nuestras familias y dentro de esta generación obrando para seguir venciendo al mundo, a Satanás y a aquel que divide el corazón. Que podamos vencer aquello que parece estar por encima de nuestras fuerzas. Tú nos das la gracia. Queremos hoy sentir tu presencia, alabarte, honrarte y seguir caminando en ti, contigo, de tu mano, sin miedo, con la valentía y con la fuerza del Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Qué luchas hay en su vida? Las cotidianas, de esas que dice Jesús que pasaron los apóstoles, nosotros las tenemos dentro del ámbito de la vida, dentro del ámbito de la fe también. ¿Qué está pasando en su vida que usted dice, esto es duro y me cuesta, esta actitud de fulano, de sutana, de alguien en mi familia, de las mías, cada uno de las cosas que no es capaz de manejar de su propia vida en reacciones, en actitudes, en adicciones? Miremos hoy esto y reconozcamos, Señor, esto ha sido difícil para mí. Tú le has prometido a los apóstoles que estarás con ellos en estas luchas cotidianas. Tú has vencido al mundo, enséñame, dame la fuerza de vencer al mundo con tu gracia. Y entonces para ello, ¿qué voy a hacer, cada uno en su vida, para vencer eso que nos supera y eso que nos derriba y eso que nos hace ser infelices? Con la ayuda de Dios. Pidámosle la ayuda al Espíritu Santo para ser como un derrotero, un camino para, con Dios por dentro, Jesús por dentro, comiendo y viviendo su sangre, confesándonos, haciendo misericordia y sobre todo oración también, tengamos la capacidad de, con Jesús, vencer al mundo y todo lo que nos propone todos los días. Gracias por la atención, por el compartir este momento de oración, por el eco que ha dejado la palabra y lo colocan ahí en el chat. Les pido también como acción que me ayuden a pedir por mi papá que ha cumplido ayer 10 años de pasar a las manos del Padre, Germán Duque Mejía se llama, y para que con él y con otros de sus familiares pidamos a Dios también por los que han pasado la figura hasta el mundo. Han tenido sus luchas, han vivido, pero muchos de ellos todavía están en ese camino de purificación y esta oración no se pierde. Los invito a que me ayuden y ayudamos todos también por nuestros familiares difuntos que han partido las manos del Padre. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día.